Bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo de esta semana, ¿verdad? Que es Mateo 5:19, que nos dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Todo cristiano, ¿verdad? Que uno de sus creencias es la vida eterna. Y en la vida eterna hay evidencias en la Biblia de que habrá una especie como de premiación, ¿verdad? De acuerdo a la labor que cada quien hizo estando aquí en la tierra, mientras tuvo, digamos, la vida terrenal. Este versículo lo dijo Jesús y tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque aquí habla de un hombre, de un cristiano, que no enseña, bueno, enseña, pero no practica lo que enseña. O sea, le gusta decir a los demás qué hacer, pero él no lo hace. Y otro cristiano que muy a diferencia, hace las cosas y las enseña. Eso es como que te diga un ejemplo sencillo. Alguien dice, mira, la Biblia dice que no debes de fumar, aunque eso no está así en la Biblia escrito. En ningún pasaje de la Biblia vamos a decir no fumar. Pero sí, la Biblia dice que debemos de cuidar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuidarnos en términos de la salud, no consumiendo cosas que se sabe que causan cáncer, como el cigarro, causa cáncer y es muy dañino. Es una forma, digamos, de actuar de mala manera en contra de nuestro mismo cuerpo, porque el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, si alguien nos dice, mira, no fumes, pero de repente lo vemos a él fumando, entonces comenzaríamos a decir, bueno, no practica lo que enseña, ¿verdad? En cambio, si alguien nos dice, mira, vos no debes de fumar, porque la Biblia dice que debes de cuidar de tu cuerpo, y esa persona vemos en toda su vida nunca ha probado un cigarrillo, nunca sabe, ni siquiera sabe cómo encender un cigarro, pues es alguien que está practicando lo que nos enseña. Ahora, ambas personas dice que van a estar en el reino de los cielos, es decir, ambas personas son salvas. Pero uno va a ser premiado con un premio que lo reconocerán como grande, y otro va a ser premiado con un premio como alguien pequeño. Esto es como un cuadro de honor, ¿verdad? Como en las escuelas o colegios, cuando hay un cuadro de honor que premian a los mejores estudiantes, y pues los que son los peores nunca les dan premio. Pero aquí no, aquí le van a dar premio hasta el más pequeño, digamos, de ellos. Eh, pero debemos de considerar que Jesús se refería a esto de ver lo pequeño o grande en términos de la obediencia. Porque por más pequeño que sea una regla o algo que Dios nos diga que no debemos de hacer, no debemos de restarle importancia, porque es algo necio desde el punto de vista de los hombres pensar que hay mandamientos que tienen mayor importancia que otros, cuando todos los mandamientos son iguales. Por ejemplo, si alguien nos dice, mira, no hay que tomar alcohol, no hay que beber bebidas alcohólicas, vemos que ese es un mandamiento que no, pero si yo tomo, me echo una cervecita, no le hago mal a nadie. Pero más adelante encontramos mandamientos como no matarás. Y alguien dice, pero yo no he matado a nadie, pero tomar una copita, yo no voy a matar a nadie. Pero las consecuencias pueden ser terribles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos en nuestro país que muchos accidentes se generan por causa de personas que andan embriagadas. Entonces, al final de cuentas, una cosa pequeña nos lleva a una más grande. Y para Dios, la desobediencia es igual en algo pequeño como en algo muy grande. Eso es lo que hemos aprendido esta semana, y nos hablaba el versículo de practicar y enseñar. Bien, ahora vamos a seguir con la introducción. Estábamos ayer hablando, recordarás, de lo que eran los sistemas operativos, ¿verdad? Y hablábamos de Windows, te enseñaba uno de los Linux, porque hay muchos Linux, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar acá
vamos a buscarlo como sistema operativo Linux. Linux en general es el núcleo, o sea, la parte como central de un sistema operativo. Y normalmente se representa por el pingüino que estás viendo ahí. Ese pingüino es la mascota, digamos, del sistema operativo Linux. Pero cuando ya hablamos de Linux, debemos de hablar de distribuciones. Las distribuciones lo que hacen es tomar el núcleo o el sistema base, que se llama Linux, y agregarle ciertos componentes para irlo como personalizando. Entonces ahí surgen unas cosas que se llaman distros, así se le dice en la comunidad del software libre, o distribuciones de Linux. Hay algunas muy antiguas y hay unas muy recientes. Hay un montón. De hecho, deberíamos decir que hay un montón de distribuciones. Los logos que estamos viendo acá en esta imagen, por ejemplo, serían algunos de los más representativos. Quizás esta, voy a clicarle a esta tiene quizás los logos de los más antiguos, como uno que se llama Debian. Ubuntu no es de los más antiguos, digamos, ya tiene su trayectoria actualmente. Está CentOS, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, Kali Linux, Linux Mint. Anteriormente habían otros como este que se llama Mandriva, que ahorita ya no se produce. De Ubuntu hay varias derivaciones, como este que se llama Kubuntu, hay uno que se llama Subuntu con la X. O sea, han habido diversas clases o tipos, digamos, de sistemas operativos basados en Linux. Em, Así que tenemos, digamos, esa variabilidad. De hecho, pocos lo saben, pero cuando hablamos de Android, del sistema operativo para teléfonos y tabletas, Android es un sistema basado en Linux también. Es decir, los señores de Google tomaron el código fuente del sistema Linux, le agregaron ciertos componentes y cuando ejecutamos un sistema Android, estamos ejecutando una distribución de Linux propia, digamos, de Google para teléfonos inteligentes y tabletas. Entonces, este sistema ha sido, digamos, bastante desarrollado. Se usa más que todo en términos de equipos de servidores, ¿verdad? Servidores de Internet usan mucho este sistema. Tiene sus ventajas, claro, tiene sus desventajas, ¿verdad? Porque quizás la principal desventaja del sistema Linux es su principal fuerte. Parece contradictorio, pero significa que Linux, todos los Linux son gratuitos, son de código abierto, significa que no hay que comprarlos. Cuando tenemos un sistema Windows, pues hay que comprar la licencia para utilizarlo. Eso es lo normal, ¿ve? En la práctica, muchas personas instalan a veces software que no son originales. Ahí surge la cuestión de los software piratas, ¿verdad? Que pues significa que no se pagó el costo por el uso de ese programa o de ese sistema. Linux no te cobra por utilizar su sistema. Se puede descargar desde el sitio de la distribución, se instala y no hay ningún problema por utilizar. Pero ese a la vez es, digamos, su principal piedra de tropiezo, porque como todo lo que se hace en la comunidad de Linux es compartir, es decir, los programadores, quienes crean o dan soporte a las aplicaciones o al sistema operativo, ellos no ganan nada con su trabajo. Lo hacen por pura satisfacción personal de poder compartir algo que están creando con otras personas. Pero ellos no obtienen ingresos por eso. Entonces, esa razón es la que a veces hace que el sistema operativo no se desarrolle como algo que se fuese a vender. Cuando algo se va a vender, se trata de dejar el proyecto, digamos, de la mejor calidad posible y bien depurado, y se invierte en publicidad, ¿vea? Para poderlo vender. Eso es lo que ha hecho Windows. El dueño de Windows, que es el señor Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, trabajó mucho en eso, ¿verdad? En hacerse fama, en que su sistema fuera ampliamente reconocido, que fuese casi que durante un tiempo lo único que se le podía poner a una computadora.
pero allí es donde surgen otros. Por ejemplo, hemos hablado de Linux, pero también está el sistema operativo llamado MacOS. Sí, MacOS, que es el que viene, decimos, en las computadoras de marca Apple, ¿verdad? Cuando vemos un equipo Apple, pues vamos a encontrarnos con un sistema que se llama MacOS, ¿verdad? Que más o menos tiene acá una imagen como esta que estamos viendo acá. Y, bueno, y de hecho este sitio nos dice que ya tiene 20 años ese sistema operativo de existencia. Y la verdad es que al trabajar con MacOS es muy, muy parecido a trabajar con Linux, porque muchas personas desconocen que mucha de la base que utilizaron para crear el sistema operativo de las máquinas de Apple es la misma base Linux. De hecho, hay como un papá, digámoslo así, o un antecesor de todos los sistemas que estamos hablando ahorita, y es un sistema que se llama Unix. Es un sistema muy antiguo, ¿verdad? Y tanto los Linux como los MacOS tienen base en lo que se conoce como Unix. Entonces, las pantallas son muy parecidas, ¿verdad? Realmente al momento de utilizarlo, la forma de utilizar el sistema es bastante similar. Y yo diría en lo personal que alguien que usa MacOS no diría que está muy lejos de parecerse más a Linux que al mismo Windows, ¿ve? Entonces es algo de considerar. Y hay más sistemas operativos, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a meter en el rollo de hablar de todos ellos, ¿verdad? Pero estos vendrían siendo como los más destacados o los más relevantes. Bueno, ahora, estamos hablando del software y decíamos que el software se podía dividir en tres áreas. Hemos hablado de la primera de ellas, que es el sistema operativo, que en una palabra diríamos que es un administrador de los recursos de una computadora. Ahora vamos a hablar del segundo de ellos, que son las aplicaciones o el software de aplicación. Aquí va incluido todo lo que normalmente se le llaman programas. En un tiempo, ¿verdad? En las computadoras se llamaron programas. Luego, con la llegada de los teléfonos inteligentes y las tabletas, a esto se les comenzó a llamar aplicaciones. Pero llegamos a un punto en el cual una aplicación hoy es sinónimo de un programa. Y a diferencia del sistema operativo, estos programas son para un propósito específico, lo cual significa que me sirve para trabajar con un tipo de archivo o un tipo de documento en específico. Entre ellos, el bloque más importante es lo que se conoce como aplicaciones ofimáticas. Cuando decimos ofimáticas, el término ofimático significa que viene de oficina. Es decir, son aplicaciones de uso común en oficinas, cualquier tipo de oficina. Esencialmente, alguien que trabaja en una oficina tiene que saber, por ejemplo, cómo redactar un documento de texto, en qué programa puede hacer una carta o en qué programa puede hacer un archivo que se va a imprimir, ¿verdad? Y que va a tener mucho de su contenido textual, cosas que va a digitar, que va a copiar y pegar, que es elemento de texto. Hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, que los profesores o en las aulas se utilizan mucho, que son los llamados manejadores de presentaciones, que es cuando dicen, bueno, voy a crear una presentación. Ahorita yo estoy usando uno que es basado en la web, o sea, no es necesario instalarlo en la computadora, sino que Prezi, por ejemplo, es un aplicativo basado en servicios en línea o servicios en la nube donde yo puedo crear una presentación. Las presentaciones son utilizadas para eso, ¿verdad? Con propósitos educativos, con propósitos informativos. Otro software de oficina o ofimático común son las hojas electrónicas, ¿verdad? Que son programas para hacer cálculos, ¿verdad? Se utilizan mucho en despachos contables o en situaciones donde se va a trabajar con números o con datos financieros. Esas vendrían siendo como las tres principales, aunque hay algunas otras más, pero es programas para hacer documentos en oficinas. A eso le conocemos como aplicaciones ofimáticas. Y claro, al igual que Windows, Microsoft, que es el creador, digamos, de sistemas Windows, tiene
su paquete de aplicaciones ofimáticas, que es el famoso Office, ¿verdad? O Microsoft Office, que sería el nombre completo, de donde se despliega programas como Word, Excel, PowerPoint, Publisher y otros más. Pero no es el único. Así como ayer te enseñaba de que en este sistema Ubuntu viene uno que se llama LibreOffice. Hay varias aplicaciones que hacen la misma función. Lo que sucede es que hay algunos programas que son como más comerciales. Cuando decimos que son comerciales, significa que son más conocidos o más vendidos. Es igual que el ejemplo que poníamos de la Coca-Cola, de las bebidas carbonatadas o de las gaseosas, la bebida más comercial es la Coca-Cola. Más comercial significa que es la que más se conoce y la que más se ha invertido en publicidad para darse a conocer. Entonces, es curioso ver eso porque el éxito de estas empresas a veces no radica en el producto. Es decir, lo que nos ofrecen no es quizás lo mejor de lo mejor. Hay otras cosas que algunas personas las prueban y dicen, bueno, a mí me gusta más esta gaseosa que esta otra, como decíamos ayer con lo de la Pepsi, ¿verdad? Pero lo mismo sucede a nivel de las computadoras. Hay programas, hay sistemas operativos que las personas a veces se acostumbran. El ser humano es una persona de costumbre. Significa que nosotros nos enseñan a hacer algo de una manera o con ciertos aditamentos, ciertas herramientas, y nos acostumbramos a hacerlo así. Cuando cambiamos de entorno, se nos vuelve difícil aprender otro entorno porque estamos acostumbrados al anterior. Entonces, yo siempre recomiendo en esto de los sistemas operativos que uno no tiene que estancarse a usar solo un sistema operativo, tiene que aprender a utilizarlos todos. Y por lo general, yo esto lo comparo a manejar un carro, a manejar un vehículo. No sé si tú tienes algún carro que te llame la atención o algún carro que te guste, de alguna marca. Mm, sí, podría ser como que yo casi no sé de carro, pero conozco uno que me gusta mucho, que es como el Mazda. Mazda. La marca Mazda, de esos hay varios. Está el Mazda 3, está el Mazda 6, está el De Mazda hecho, R. Ajá. mi papá tiene el Mazda 3. Bueno, son bonitos los Mazda 3 son bonitos. Es un carro muy llamativo, ¿verdad? Y muy funcional. El carro de tu papá es automático. Automático. No sé si, No sabes. es que no sé cómo es de automático, no sé. Todavía no entendés esos conceptos. Vale, Ajá. correcto. Sí, fíjate que los carros, hay algunos carros que, digamos, hay una palanca que va en medio que la persona tiene que irla moviendo cada vez que quiere cambiar las velocidades. Eso se llaman carros estándar, ¿ve? Y traen la palanca trae unos numeritos arriba que dice 1, 2, 3, 4, 5 y la letra R. Y hay otros carros, los automáticos traen siempre una palanca, pero es una palanca que solo se mueve de arriba hacia abajo. No es como la otra que la mueves hacia los lados. Esa se mueve de arriba hacia abajo y se puede poner en unas letras. No trae números, esa trae unas letras. Dice la letra P, que es de parqueo, dice la letra N, que es el neutro, dice la letra D, que es para avanzar hacia adelante, dice la letra R, que es para retroceder. Eh, Esa es de la automática. Ajá, ese es el automático, el que tiene esas letras. Pues sí, porque él tiene uno que solo se hace para acá y luego para acá. Ah, Pero pues sí. no me he fijado muy bien si tiene esas letras. Bueno. Cuando estés más grandecito y digamos querrás aprender a manejar un carro, normalmente uno aprende, ya sea que te manden a clases o que tu papá te enseñe ahí a manejar, ¿ve? Cuando tengas edad de hacerlo, te vas a dar cuenta que uno se acostumbra al carro en el que aprende a manejar. Entonces, cuando hay un sentimiento común y es que tú aprendes en un tipo de carro y cuando te ponen otro carro, te sentís extraño. Sentís que moves las cosas y que en el carro no te acciona y uno se siente como nervioso.
y comienza a dudar respecto de cómo manejar. Es parecido el sentimiento que se tiene al momento de cambiar de sistemas operativos o de programas. Las personas se acostumbran a trabajar con los programas de cierta manera, con tener los iconos en ciertas posiciones, con que tienen ciertas formas, con hacer ciertos procedimientos. Y cuando viene otro software que sirve para hacer lo mismo, pero que se hace de manera diferente, se les hace difícil. eh, pero es porque se acostumbraron a hacerlo, digamos, de cierta forma. Entonces, nosotros acá contigo vamos a tratar de trabajar no solo en un tipo de programa o no solo en una marca de programa, sino que vamos a ir viendo diferentes. Por ejemplo, de procesadores de texto, vamos a tratar de trabajar por lo menos con 3 procesadores diferentes. El más conocido, que ya explicamos cuál es, pero también está este otro, como te repito, que es LibreOffice, OpenOffice. Y está también, hoy Google se ha metido a esa carrera también de ofrecernos documentos de texto, que es un procesador que no es necesario instalarlo en la computadora, solo acceso a mi cuenta de Google, a un navegador, y desde ahí puedo comenzar a editar documentos de texto. Ahora, en las máquinas pueden haber otras más aplicaciones, ¿verdad? Pueden haber aplicaciones educativas. Cuando dice software empresarial, eso se refiere a programas muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares donde nos hacen venta de algo, que nos hacen facturas, tickets o algo por el estilo, tienen software empresariales que se llaman puntos de venta. Son programas que están en la computadora que sirven para generar la factura o el ticket que le dan a la persona cuando compra. Y no solo eso, sino que se pasan los productos y va leyendo a través de, de un código de barras el precio del producto y ahí nos va apareciendo. Y videojuegos, claro, ¿verdad? También forman parte del software de aplicación. Hay otras aplicaciones como por ejemplo editores de imágenes, programas para ver películas, programas para escuchar música, para editar la música, para editar películas, programas para grabar discos, para quemar CDs. Bueno, hay una infinidad de software que existen para computadoras y es importante tener nociones básicas de cuáles son, digamos, los más reconocidos, los más comerciales y cuáles pueden ser alternos. Cuando decimos una alternativa, significa que es un software que no es muy conocido, pero que cumple con las mismas funciones del que es más conocido. Y ahí vamos a dejar siempre en mente esa idea de las gaseosas. La Coca-Cola es la más conocida de todas, pero hay otras más. Y a las otras, pues no tendrán el mismo sabor de la Coca, pero al final de cuentas cumplen con la función de ser una bebida gaseosa. Y aquí aplicaría lo que es el refrán que dice, para gustos los colores, ¿ve? Es decir, a algunas personas les gustan las cosas de una manera, a otras les gusta de otra. Lo importante es no arraigarnos a decir, es que si no se maneja así, es que si el carro no es automático, no lo manejo. Uno debe de aprender a manejar cualquier tipo de vehículo, sea un carro automático, sea un carro estándar, o sea otro tipo de carro, como por ejemplo los que son nuevos, que se llaman carros semisecuenciales, que es una mezcla entre un vehículo automático y un vehículo estándar. Entonces, existen muchas cosas que podemos comparar del mundo exterior al cómo funciona, digamos, la informática. Bien, vamos a hablar ahora del último punto que está acá, que es el software de programación. Cuando hablamos del software de programación, es una derivación de los software de aplicaciones, pero hoy se han vuelto muy específicos. La palabra programación hoy se ha vuelto muy común en nuestro vocabulario. Y sabemos que hablamos de un programador, de hacer programación, de programar algo. Esto consiste en crear programas. Claro, para crear programas necesito un sistema operativo base. El sistema operativo base me permite crear programas.
Lo que sucede acá es que hay programas generales o software de aplicación que es muy general y se llama software de aplicación porque me permite resolver una aplicación o sirven para una aplicación en específico. Es decir, no tienen muchos usos, sino que están diseñados para un área específica. Pero en algunos momentos se requieren cosas sumamente específicas. Entonces, cuando una empresa, una compañía, una escuela, un instituto requiere algo muy específico, aquí es donde entra un programador y el software de programación. Por ejemplo, ¿qué podría ser algo muy específico? Si pensamos en un colegio necesita llevar un control de las notas de los estudiantes. Necesitan un sistema de control de notas, donde puedan los profesores subir las notas que van teniendo y que todo eso quede registrado y que al final al estudiante o al papá se le entregue un reporte de notas, ya sea trimestral o bimensual, dependiendo cómo funciona la escuela. Entonces, ¿qué es eso? Es una necesidad muy específica en donde puede alguien que sepa programar crearles un sistema, se llama un sistema que sirva para llevar el control académico de los estudiantes. Allí ya se usan los llamados lenguajes de programación. Hoy se han puesto de moda muchos lenguajes, unos son antiguos y han seguido utilizándose y hay otros nuevos por ahí. Cuando hablamos de Java, de Python, de C++, podemos hablar de Visual Basics, podemos hablar de SQL, que es para bases de datos. Bueno, hay un montón de lenguajes o software de programación. Estos también forman parte del software. ¿Y para qué sirven? Para crear nuevo software. Entonces, es un área que debemos de ir considerando que también existe. Bueno, ahí cerraríamos con la parte de los componentes que tiene la computadora. Ahora, en la computadora se dice que es un sistema. El sistema está compuesto por las áreas que vemos acá. Están las áreas más bajas y las áreas más altas. En el nivel más bajo se ubica el hardware, es decir, los componentes físicos de la máquina y es parte de un sistema de cómputo o un sistema informático. Sobre el hardware tiene que estar el sistema operativo, porque es el que se comunica con el hardware y se comunica con las aplicaciones, es decir, con los programas que vamos a utilizar para poder efectuar las tareas que quien manda que se efectúen, el usuario. Es decir, a veces consideramos que en la computadora es el CPU, el monitor, el teclado, los parlantes, el mouse, y decimos, bueno, esa es la computadora. Pero cuando hablamos de un sistema computacional o un sistema informático, requiere la intervención de un ser humano, requiere la intervención de una persona. Aunque la computadora está diseñada para que nosotros la dejemos trabajando, siempre requiere o funciona basado en eventos que desata el usuario. Es decir, nosotros intervenimos en todo momento al hacer un clic, al presionar una tecla. Le decimos a la computadora que necesitamos información, que requerimos algo que ella haga. Entonces, no se puede dejar de fuera al usuario dentro del sistema global, porque por el momento las computadoras no son autónomas. Aunque se ha avanzado en inteligencia artificial, y hoy vemos muchos videos o avances, noticias de la inteligencia artificial, por el momento las inteligencias artificiales no son seres autónomos. ¿Qué significa un ser autónomo? Significa que se vale por sí mismo, que hace las cosas cuando él quiere. ¿No? A las computadoras no, todavía no han llegado a ese nivel. Las computadoras se dice que el usuario es el que les dice qué ir haciendo. De momento, todas las inteligencias artificiales no actúan si no intervenimos.
Estaba viendo un video, yo creo que es de ese programa español de El Hormiguero, si no me equivoco mal, en donde llevaron una robot de estas, ¿verdad? Que hasta le ponen así como una cara, ¿verdad? De humano, em, para que interactuara con el presentador. Y el presentador le comienza a hacer varias preguntas, ¿verdad? Sí, preguntas para ver cómo respondía. Como para ver qué tan inteligente es, cómo es la inteligencia que le hizo. Así es, ¿verdad? ¿Cómo responde, verdad? Y pues ella va respondiendo, ¿verdad? Y le dice que hay cosas que ella no conoce, pero que puede aprenderlas, ¿verdad? Incluso en el video. Eh, Ahora, ¿para qué traerlo a colación? Es que si ese robot no interactúa con alguien, o sea, si alguien no, si en ese programa, por ejemplo, ninguno de ellos le hubiera dirigido la palabra, o sea, todos se hubieran quedado callados, pues ese robot no hace nada. Es decir, tiene que haber una interacción entre el usuario y el robot, la inteligencia artificial o computadora, como le estamos llamando ahora. Entonces, el usuario es una pieza fundamental en un sistema informático y es parte del sistema informático, porque sin él, el resto no funciona. Aunque lo que hagamos como usuarios sea tan sencillo como dar un clic en una zona de la pantalla, mientras ese clic no se genera, la computadora va a estar esperando, esperando y esperando a que se haga algo. Entonces, Y a veces hasta ni funciona, porque una vez estamos en la computadora, ¿verdad? Entonces le dimos a nueva pestaña, tardó como media hora o 20 minutos y pudo cargar. correcto, a veces se ponen lentas, ¿verdad? Las máquinas. Eh, Así es. Bueno, entonces ahí tendríamos, estos serían los componentes. Ahora, hemos dicho que para que ese proceso funcione, necesitamos en primer lugar la entrada de datos. La entrada de datos a través de un dispositivo. El dispositivo por excelencia para ingresar datos a la máquina es el teclado. El mouse también le acompaña. Y hoy en día existen los comandos de voz, que los vemos en las tecnologías estas como Alexa o como Siri, en donde hoy es capaz la tecnología de responder a nuestra voz, a lo que le solicitamos por medio de nuestra voz. Entonces, esos son canales de entrada. Cuando se interactúa por voz, pues el canal de entrada es el micrófono. Los dispositivos tienen un micrófono y a través de eso nos escuchan y ejecutan alguna operación que les solicitemos. Luego tenemos el procesamiento. El procesamiento se lleva a cabo en el procesador o microprocesador. Ahí estamos viendo un procesador de computadora. Ese cuadradito que está ahí es un procesador de computadora. Es de una marca que es la más conocida, digamos, a nivel de las computadoras, que se llama Intel. No es el único, hay otros procesadores. De hecho, hay dos compañías muy grandes que son las fabricantes de procesadores para computadoras. Una es Intel y hay otra que se llama AMD. Y volvería a la cuestión de las gaseosas. Intel y AMD son como la Coca y la Pepsi. Siempre se han estado peleando el mercado de quién vende más procesadores. La función de un procesador es que recibe los datos que nosotros le ingresamos a la computadora y hace tareas de clasificar la información, ordenarla, hacer cálculos y almacenar. Esas son funciones que realiza un microprocesador. Y hoy en día, pues hay una gran variedad de procesadores. Incluso en los teléfonos, ¿verdad? Se han vuelto de moda hablar de ciertos nombres de procesadores. Muchos buscan hoy un procesador en teléfonos que se llama Snapdragon, que es como de los más famosos, por lo menos a nivel de los teléfonos. Lo que sí debemos saber es que los microprocesadores que se usan en computadora no los fabrican los mismos que hacen los microprocesadores para tabletas y para teléfonos inteligentes. Son compañías diferentes y
pareciera que tienen un trato entre ellos, como quien dice, miren, nosotros no nos, los de las computadoras que son los más antiguos, como que les han dicho, miren, nosotros no nos vamos a meter a hacer procesadores para teléfono, pero ustedes no se metan a hacer procesadores para computadora, ¿ve? Creo que hay algún tipo de acuerdo entre esas compañías porque se dedican solo a su rubro, ¿verdad? Y así es como en las computadoras solo encontramos actualmente dos marcas de procesadores. Han habido más marcas, pero unas se han ido fusionando con estas grandes y otras simplemente no pudieron darles competencia y desaparecieron. Por otro lado, tenemos el almacenamiento, que es importante para resguardar nuestra información, que ya decíamos, están los discos duros, ¿verdad? Como por ejemplo, este que está acá, sería un disco duro, nada más que este es disco duro de una laptop, ¿verdad? Que es más pequeña. Y también, pues hoy tenemos el almacenamiento en dispositivos flash o memorias de tipo USB. La salida es cuando la información la vemos. Recibimos lo que le solicitamos a la computadora que hiciese. Tradicionalmente, el dispositivo de salida es el monitor, pero ya hemos dicho que hay otros. Por ejemplo, el impresor es otro dispositivo de salida. Las bocinas, donde escuchamos lo que la máquina reproduce, también es un dispositivo de salida. Bueno, entonces con eso estaríamos cerrando esta presentación, ¿verdad? De introducción a la informática con los conceptos, digamos, principales de lo que vendría siendo el mundo de la informática, ¿verdad? Esta semana, como te decía, es más teórica y la idea es tener definido qué es la informática, qué es el hardware, qué es el software, cuáles son las clasificaciones de los diferentes tipos de hardware y cuáles son las La salida, la clasificaciones. entrada. Así es, correcto. Bueno, entonces con eso nos vamos a despedir y te deseo que pases un feliz fin de semana, que Dios te bendiga y nos vemos primero Dios en la clase del próximo lunes. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a ti. Hoy la verdad es que la informática sí me gusta un gran montón. O Ah, sea, eso. yo desde que la conocí y de todo eso, las computadoras, tecnología, todo eso, me gusta un montón. Entonces, yo siempre quería aprender. Y ahorita ya aprendí un gran montón. Sí, sí, llevamos poquitas clases, pero el mundo de la Sí, informática es un mundo apasionante, ¿verdad? Tiene con tantas cosas que uno puede aprender. muchas. Sí, Así es, así que te esperamos la otra semana para que sigamos aprendiendo un poco más. sí. Bueno, Adiós. hasta luego y gracias. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Primero Dios, Adiós. hasta luego. Adiós.